Accidentalmente convertí la guerra civil de Siria en un conflicto interestelar y ahora todos estamos en peligro. Vivo en el campo de refugiados Atari, en Jordania. Doy clases de inglés a algunos niños por una miseria. La vida aquí es dura para todos, y no mejora. Y por lo que hice, temo que las cosas están a punto de ponerse mucho peor. Para todos. Incluso para ti. Esto es una advertencia, pero también una disculpa. Nunca quise que pasara nada de esto, y de verdad lo siento. Déjame darte un poco de contexto, para que al menos entiendas cómo llegué a este punto. Zaatari se abrió cuando comenzó la guerra civil en Siria, y conforme llegaron más y más refugiados, terminó convirtiéndose en un asentamiento permanente que hoy alberga a casi 100.000 personas. No exagero si digo que se ha transformado en una ciudad pequeña, con puestos, tienditas, comida callejera y otros negocios. Una ciudad en medio del desierto. Cientos y cientos de carpas de ACNUR se extienden hasta donde alcanza la vista. El campo está rodeado por una cerca alta de alambre por seguridad, aunque para muchos de nosotros, más bien parece que es para evitar que escapemos. Para alguien desde afuera, puede que no se vea tan mal, no con toda la vida cotidiana que se ve por todas partes, gente lavando ropa o niños jugando fútbol. Pero no es un lugar agradable. Nunca hay suficiente comida, agua o medicinas, y solo tenemos entre 12 y 14 horas de electricidad al día, gracias a una planta solar. Cada día llegan unas 1.500 personas nuevas, lo que hace que el campo se sienta más y más lleno, y más peligroso. Antes de que empezara la guerra, mi vida estaba bien. El entorno era complicado, la sequía dificultaba la agricultura y mató al ganado, pero comparado con ahora, nos las arreglábamos. Vivía con mis padres y mis hermanos en Alepo. Éramos cristianos, pero manteníamos nuestra fe en privado, tratando de respetar a los demás con la esperanza de que ellos hicieran lo mismo. Cuando estalló la guerra, todo se volvió un caos. Tuvimos que empezar a temerle a casi todos. Había demasiados bandos peleando por sus propios intereses. Lo peor de todo fue el Estado Islámico, que amenazaba a cualquiera que no compartiera su creencia específica. Rezábamos por un milagro, pero durante la batalla de Alepo, mi familia entera murió cuando un misil impactó nuestra casa. Yo sobreviví porque mis padres me habían enviado con un amigo suyo a un pueblo cercano, intentando ponerme a salvo. Ellos se quedaron con mi hermano, que estaba enfermo en ese momento y no podía ser trasladado. Al final, el amigo de mis padres me trajo al campo de refugiados cuando ya no pudo garantizar mi seguridad. Los hechos que quiero contarte ocurrieron el verano pasado. Acababa de pasar por una de las tienditas locales. Era un día caluroso, como todos los demás, y venía sudando a chorros mientras caminaba de regreso a mi carpa. El cielo estaba completamente despejado. De pronto, escuché el sonido de un helicóptero a lo lejos, y después el estruendo de 2 aviones de combate. Aunque sabía que no iban a bombardear esta zona, me provocaron un miedo profundo, como si me arrancaran algo desde adentro. Sonaban como si estuvieran desgarrando el cielo, como si no fuera más que una hoja de papel. Un poco más adelante, ese miedo se transformó en otro distinto, uno que no esperaba. Era esa clase de miedo que sientes justo antes de que algo pase, no después. Todo se quedó en silencio. Y no era un silencio normal, no en un lugar como este. De pronto, sopló una brisa fresca, casi helada, completamente fuera de lugar. Me detuve. El viento arrastró un poco de polvo que flotaba como niebla bailando justo sobre el suelo, y entre ese polvo, una pequeña carta llegó hasta mí. Apenas la tomé, todo volvió a la normalidad. El calor insoportable regresó, igual que el ruido del campamento. Le di la vuelta al sobre, y para mi sorpresa, tenía mi nombre escrito, Mariam Haddad. No podía entenderlo. ¿De dónde había salido eso? Con cuidado, lo abrí. Adentro había una nota breve, más una especie de mensaje que una carta, y una llave oxidada que parecía tener cientos de años. El texto estaba escrito en inglés. Querida Mariam, aquí está la llave de tu nuevo hogar. Con cariño. Leif. No supe qué pensar. Guardé todo de nuevo en el sobre, lo metí al bolsillo y seguí caminando hacia mi carpa, tratando de entender quién demonios era Leif y qué significaba eso de un nuevo hogar. La carta no decía a qué puerta pertenecía la llave. ¿Mi nuevo hogar? Pensé en mi casa de antes. En mis papás. En mi hermano. En mis amigos que habían sido capturados o que lograron escapar a otro lugar. ¿Era esto una broma cruel? Yo había perdido a todas las personas que amaba.
¿Cómo podría haber un nuevo hogar para mí si ya no tenía nada que le diera sentido a esa palabra? En ese momento, con lo que estaba viviendo, pensar en mudarme a un lugar mejor sonaba como un mal chiste. Tenía que ser una broma pesada. ¿Qué otra cosa podía ser, sino un intento cruel de darme una falsa esperanza? Cuando regresé, las mujeres que vivían cerca de mi carpa estaban lavando ropa. Se suponía que debía ayudarlas, pero después de lo que me había pasado, les dije que no me sentía bien y me disculpé. Ya acostada en la cama, esa que compartía con otras 3 mujeres, saqué la llave del sobre y me quedé viéndola. No podía encontrarle sentido. Nunca había conocido a nadie llamado Leif en el campamento, ni en ningún otro lugar. Lo único que tenía sentido para mí era que todo fuera parte de una broma retorcida. Pero, había algo. Algo que me decía que esto iba mucho más allá. Volví a guardar la llave. Decidí no contarle a nadie. No quería darle a quien me había dejado ese sobre el gusto de verme confundida. Con el paso del tiempo, pensé cada vez menos en ella. La llevé en el bolsillo por bastante tiempo, pero después terminé guardándola en una cajita debajo de la cama. Pasaron casi 6 meses antes de que volviera a notar algo extraño. Había empezado a trabajar con otra familia, enseñándole inglés a su hija adolescente. Y en el camino hacia su casa, siempre pasaba por una pequeña tienda de chatarra que nunca parecía estar abierta. No era una tienda como las de una ciudad real, claro, más bien parecía un cobertizo grande o un taller. Eso era normal por aquí, pero había algo raro en ese lugar. Algo que no lograba identificar. Un día, la curiosidad me ganó y decidí detenerme un momento para asomarme. No tenía ventanas, solo una cortina metálica con algunas rendijas. Alcancé a ver que adentro estaba lleno de cosas viejas, muebles, ropa, objetos sueltos de todo tipo. Había un álbum de fotos antiguo, abierto justo cerca de la entrada. Me incliné un poco para ver mejor las imágenes. Y ahí lo vi. En una de las fotos en blanco y negro aparecía un hombre con lentes oscuros. Al lado, decía, Leif Anderson, 1909. Leif. Me quedé ahí, congelada, mirando esa imagen sin poder moverme. Estuve así varios minutos, y por poco llego tarde al trabajo. De regreso, intenté entrar a la tienda para revisar el álbum más de cerca, pero como era de esperarse, la puerta estaba cerrada. Cerrada con llave. La idea de la llave apareció en mi mente, pero no quise darle forma a ese pensamiento que ya, en el fondo, sabía que estaba ahí desde antes. Me regresé a mi carpa. Esa noche no pude dormir. Usualmente me costaba por el ruido que había alrededor, pero esa noche, fue mi cabeza la que no me dejó cerrar los ojos. ¿Cuáles eran las probabilidades de que ese nombre, Leif, volviera a aparecer así, en este lugar? Tenía que haber una conexión entre la tienda y la llave. Al menos, pensé, el dueño de la tienda debía ser quien me había dejado el sobre. Al día siguiente, al salir del trabajo, llevé la llave conmigo. Me detuve frente a la tienda. Seguía cerrada, como siempre. Miré a mi alrededor. Nadie parecía prestarme atención. Con cuidado, metí la llave en la cerradura, y giré. Funcionó. Tenía razón. Me quedé paralizada unos segundos antes de abrir la puerta. Pensé en lo peligroso que era todo esto. Después de todo, este no era un lugar seguro. Era mejor que la zona de guerra de donde venía, pero eso no significaba que fuera un buen lugar. La policía intentaba mantener algo de orden, pero los crímenes eran comunes: robos, asaltos, agresiones, abuso, trata de personas, incluso asesinatos. ¿Y si todo esto era una trampa? Ojalá no me arrepienta de esto. Respiré profundo, y abrí la puerta. En cuanto di un paso dentro, todo volvió a quedarse en silencio, justo como cuando encontré el sobre. El lugar se sentía más grande por dentro de lo que aparentaba desde afuera. Olía a cerrado, como el ático viejo de mi abuela en Alepo. «Hola», dije. Nadie respondió. No había nadie ahí. Me asomé desde el marco de la puerta. La gente pasaba frente a mí sin siquiera voltear. Aún así, sentía que alguien podría notar la puerta abierta en cualquier momento, así que la cerré. ¿Se suponía que este era mi nuevo hogar? Pensé que tal vez podría dormir aquí, por fin tener un poco de paz. No sería como la casa de mi infancia, claro, pero aún así, sería un milagro. ¿Un milagro? Pensé que Dios me había abandonado, o que quizá nunca había existido, pero, ¿y si esto era una señal?
Si todo esto era tan bueno como parecía, ¿significaba que Leif era un ángel cuidándome desde lejos? No tenía respuestas. Y después de todo lo que había vivido, seguía siendo escéptica. Pero, ya empezaba a sentir una chispa de esperanza. Miré a mi alrededor. La tienda estaba llena de objetos antiguos, de distintas épocas. Era increíble pensar que, con todo el tiempo que había estado cerrada y olvidada en medio del campamento, nadie la hubiera saqueado. La mayoría de las cosas estaban cubiertas por una capa gruesa de polvo. Vi desde vestidos de época, corsés y enaguas que parecían de hace siglos, hasta una calculadora de los años 70. En una de las esquinas, rodeado de estanterías, había un globo terráqueo grande. Se veía viejo, pero no tanto como otras cosas del lugar. Me acerqué y lo hice girar. El polvo se levantó en una nube y me hizo estornudar. Después de limpiarme la nariz, noté algo raro. No reconocía algunos de los países en el globo. Al principio pensé que era porque mostraba naciones antiguas, como la Unión Soviética, pero al observar con más detalle me di cuenta de que había algo más. Un texto enorme cubría Europa, Unión Socialista de Europa. Mi conocimiento de historia no era el mejor, pero sabía que eso nunca había existido. Tal vez era parte del set de alguna película antigua, pensé. Seguí caminando más adentro en la tienda. Me acerqué al mostrador y tomé el álbum. Aparte de la foto antigua de Leif, no parecía contener nada fuera de lo común. No había más fotos de él, solo retratos antiguos de principios del siglo XX. Una mujer, con un vestido de noche típico de esa época, aparecía en muchas de las fotos. Wilhelmine Lindenlaub, 1912. ¿Quién era ella? Me sentí un poco decepcionada de que el álbum no me hubiera dado más pistas para entender todo esto. Me di la vuelta y miré la habitación. Y no sé cómo no lo había notado antes, pero justo en el centro había un marco de puerta de pie, completamente aislado. No estaba conectado a ninguna pared, pero fuera de eso, parecía una puerta común. Me acerqué para ver si tenía algo especial. Sentí que el corazón se me detenía cuando vi lo que había en el buzón de esa puerta, mi nombre. Estaba escrito ahí, claramente. ¿Era esta mi nueva casa? Mi mano temblaba mientras me acercaba a la manija. Estaba a punto de abrir una puerta que, lógicamente, no podía llevar a ningún lado, y sin embargo, algo dentro de mí esperaba que sí. Sabía que no tenía sentido. No era lógica. Era fe. La puerta estaba cerrada con llave. No pude evitar sonreír. Saqué la llave y la observé unos segundos. Dije una oración en silencio y la introduje en la cerradura. Antes de atreverme a abrir, incliné la cabeza y pegué el oído contra la puerta. Creí escuchar algo, un canto suave de pájaros y el sonido delicado del viento del otro lado. Me hizo llorar de una felicidad que no sabía cómo explicar. Cuando abrí la puerta, una brisa cálida me envolvió. Olía a flores en plena primavera. Un rayo de sol descendió justo sobre mí y por primera vez en años, sentí que Dios me tocaba. Es un milagro. Es un milagro. Es un milagro. No sabía bien qué esperar, pero lo que vi del otro lado superó cualquier idea que hubiera podido imaginar. Frente a mí había un jardín inmenso. Y en medio, una casa enorme que parecía una villa antigua, con dos salas extendidas sostenidas por columnas blancas. Entre las dos salas había un estanque rectangular lleno de agua azul zafiro. Todo estaba al fondo de un valle rodeado por colinas verdes, con las cimas cubiertas de neblina. Desde una de esas colinas se oía el murmullo lejano de una cascada. Caí de rodillas, envuelta por la luz, y junté las manos para rezar. Lágrimas de alegría resbalaban por mis mejillas. ¿Era esto el cielo? Cuando me levanté, volteé para mirar la tienda una vez más. A través de las rendijas de la cortina metálica, vi las sombras de los refugiados caminando de un lado a otro, haciendo lo que podían para sobrevivir en el campamento. Y ahí estaba yo, tan cerca, y al mismo tiempo, tan lejos de ellos. Cerré la puerta detrás de mí. En un instante, la multitud, los ruidos, la miseria, la arena, y todas mis penas, quedaron atrás. En otro mundo. Muy, muy lejos. Y yo estaba en casa. Unos segundos después de cerrar, algo cayó por la ranura del buzón. Era un sobre. Abrí la puerta de inmediato, pero no había nadie. Cerré lentamente, y abrí la carta. Querida Mariam. Me alegra que te hayas mudado a tu nuevo hogar. Por favor, considera las siguientes 3 reglas, decididas por la Sociedad de Vivienda. No dañes la propiedad.
No hagas daño a los animales. No dejes entrar a nadie. Con cariño. Leif. No me molestaron esas reglas. En las circunstancias en las que estaba, me parecían bastante razonables. Aunque todavía no podía entender del todo lo que había pasado, sentía un agradecimiento profundo hacia Leif. Aún tenía cierta preocupación, sí, pero era un tipo de inquietud mezclada con una emoción infantil, como esa ilusión que nace cuando algo parece mágico y real al mismo tiempo. El jardín estaba lleno de vida. Las flores, de colores brillantes, olían como algo salido de un recuerdo feliz que había perdido en el camino hacia Saatari. Mientras caminaba junto al estanque, observando a los koi nadar en círculos con una elegancia solemne, extendí la mano y acaricié unas rosas suaves que crecían cerca de mí. ¿Hay alguien aquí?, grité al entrar a la villa. Nadie respondió. Una brisa cruzada y fresca recorrió las habitaciones. Me quité los zapatos en el recibidor y entré al salón. Un candelabro dorado colgaba sobre una mesa de comedor enorme, justo en el centro del cuarto. La cocina, ubicada al lado, tenía todo lo necesario. El refrigerador y la despensa estaban llenos de comida, suficiente para sobrevivir meses enteros. No reconocía ninguna de las marcas, pero podía distinguir claramente de qué se trataban. El resto de la villa era igual de impresionante. En el centro había un pequeño patio lleno de plantas exóticas y muebles de jardín estilo renacentista. Al otro lado del patio, una biblioteca con estanterías de ébano que llegaban hasta el techo. Todas estaban vacías, como si esperaran a que yo las llenara. Los marcos dorados colgados en las paredes también estaban vacíos, probablemente por la misma razón. Este era mi hogar. Y me habían dado la oportunidad de hacerlo mío. Lo que más llamaba la atención en el segundo piso era un estudio con una hermosa vista al jardín y una especie de sala de juegos al estilo antiguo, con un bar pequeño. Pero en lugar de una mesa de billar, lo que ocupaba el centro era un juego de mesa que nunca había visto antes. Además de esas habitaciones, había varios baños y dormitorios, todos con el mismo lujo elegante y silencioso. Podría haberme quedado ahí meses enteros sin regresar a mi mundo. Y una gran parte de mí lo consideró. Pero todavía tenía responsabilidades. Aún necesitaba dinero para cuando se acabara la comida. Así que decidí entrar a escondidas cada vez que pudiera y pasar aquí el mayor tiempo posible, sin llamar la atención de nadie. Tenía que ser extremadamente cuidadosa. No podía permitir que nadie descubriera mi secreto. Pensé en la última regla: no dejes entrar a nadie. La primera noche, salí al jardín después del atardecer. A lo lejos, en algún punto entre las colinas, se escuchaba un aullido leve. Alcé la vista al cielo. No reconocí las estrellas, y la luna tampoco era la misma. Era de un tono morado, o quizás magenta, y sobre su superficie flotaban nubes delgadas y blancas que vagaban lentamente. La silueta de una nube de lo que parecían ser libélulas cruzó frente a la luna. Por la distancia en la que se veían, debían ser enormes. Me asustaron, pero al mismo tiempo, no podía imaginar que este lugar tan pacífico fuera peligroso. Aún así, esas criaturas me hicieron pensar. Aunque este lugar parecía un paraíso, no era el paraíso que yo había imaginado. Antes de ver a esos insectos extraños en el cielo, aún conservaba la esperanza de encontrarme con mi familia perdida, como si ese fuera el toque final de este milagro. Pero ahora, empecé a dudar que eso pudiera pasar. Entré a la villa con ese pensamiento en la cabeza. Seguía creyendo que todo esto era un milagro, de eso no tenía duda, pero no era el cielo. Dios realmente obra de formas misteriosas, pensé mientras me metía a la cama. Lloré de felicidad otra vez al sentir las sábanas limpias y suaves contra mi piel. Hacía tanto tiempo que no sentía el abrazo de una cama limpia. Me recordó a mi infancia, cuando aún tenía una cama, y cuando mi madre todavía estaba viva para prepararla por mí. Y con ese recuerdo, las lágrimas de alegría se convirtieron en llanto de tristeza. Era una tristeza que no me había permitido sentir hasta ese momento. Pero fue liberador dejarla salir. Y aunque ese dolor era profundo, también sentía un agradecimiento inmenso hacia el ángel que me había traído hasta aquí. Esa noche escribí todo lo que me había pasado en mi diario, y terminé la entrada con uno de los recuerdos más felices de mi infancia. Fue aquella vez que mis papás nos llevaron a mi hermano y a mí a Palmira. Había sido un día hermoso, tranquilo. Mi mamá me tomó de la mano con fuerza, con miedo de perderme entre la multitud de turistas. Al final, escribí mientras sollozaba, si me perdió entre la multitud. Al día siguiente fui a trabajar como siempre, llena de energía después de haber tenido mi primer desayuno completo en años.
Cuando las personas que me conocían me preguntaron dónde había pasado la noche, fingí que me había cambiado de carpa. Eso generó algunos rumores, pero no me importó. Prefería que pensaran que tenía un novio o que me había convertido en prostituta a que supieran la verdad. Viví así, como una reina en un mundo secreto de abundancia, durante mucho tiempo. Y fui feliz. El único problema era que, cuanto más feliz me sentía, más consciente era del sufrimiento que me rodeaba en el campamento. Al principio intenté hacer lo que podía, llevando algo de comida a las personas que más lo necesitaban. Pero con el tiempo me di cuenta de que eso no resolvía el conflicto dentro de mí. ¿Por qué yo? ¿Por qué solo a mí me tocó este regalo, y a nadie más? Pasé meses luchando con esos pensamientos. ¿Cómo podía justificar tener todo un mundo para mí sola, mientras todos en Saatari sufrían? Y mientras la guerra civil avanzaba, cada vez llegaban más refugiados. La situación dentro del campamento empeoraba. Estallaron protestas por la escasez de agua y comida. Todos los días se lanzaban piedras contra la policía jordana y a veces la policía respondía con más violencia aún. Pasaba cada vez más tiempo en mi nuevo hogar. En parte porque quería evitar el caos del campamento, pero también porque necesitaba pensar. Recé una y otra vez, pidiendo una señal. La regla decía que no debía dejar entrar a nadie, pero seguía aplicando cuando había vidas en juego. Quería contactar a Leif para preguntarle, pero no tenía idea de cómo hacerlo. Al final, cuando mi conciencia terminó por ganar, decidí interpretar la regla como algo menos importante que la ley de Dios. Si esa regla se interponía en el camino de ayudar a los demás, entonces tenía que romperla. Y hacer lo correcto. Con miedo de traicionar a mi ángel guardián, si es que eso era lo que realmente era, salí de nuevo al campamento. Busqué a las familias más necesitadas que pude encontrar. No me importaba si eran cristianos, musulmanes o no creían en nada. Todos merecían el regalo de una vida digna. No iba a permitir que vivieran para siempre en mi hogar, pero al menos hasta que la situación en el campamento mejorara. En el fondo, estaba convencida de que Dios querría que hiciera eso. No había pensado demasiado en cómo reaccionarían las personas que estaba por salvar frente a la puerta en la tienda y toda la magia que la rodeaba. La primera familia, una familia musulmana chiita con 4 hijos, lo vio tan milagroso como yo. Pero también pensaban que yo era un milagro. Lloraron de alegría, no solo porque su sufrimiento había terminado, sino porque su fe, según ellos, había sido confirmada. La segunda familia, una familia kurda con 2 hijos, reaccionó igual. Y la tercera también, eran yazidíes. La cuarta familia que traje era cristiana, como yo, pero a diferencia de las demás, fueron más cautelosos. Aún así, todos decidieron quedarse. Y todos le dieron gracias a sus propios dioses por el milagro que yo les había abierto. Aunque me costaba aceptarlo, empezaron a verme como una santa. Seguí trayendo personas a mi nuevo hogar durante varios meses. Como no recibí más cartas por correo, pensé que mi decisión había sido aprobada. No solo llevé familias, aunque siempre di prioridad a los niños y a sus padres, sino también a personas solas que habían terminado en el fondo por diferentes razones. Personas con discapacidad, enfermos mentales, adictos, trabajadoras sexuales. No me importaba. Todos necesitaban ayuda. Con el paso de 5 meses, más o menos, llegué a reunir a 200 personas, incluyendo niños, en mi hogar. Vivían dentro o cerca de la villa. Fui muy clara con las reglas, y todos parecían respetarlas. Algunas familias incluso empezaron a sembrar la tierra para no tener que salir a buscar comida. Como no tenían la llave, les daba miedo que si salían, no pudieran volver a entrar. Todo iba bien. Todos convivían sin problemas importantes. Hasta que un día, todo cambió. Estaba afuera, buscando a más personas para ayudar, cuando ese silencio extraño, ese silencio antinatural que ya había experimentado antes, volvió a envolverme. Esta vez, era de noche. Y dado lo que había hecho, el miedo creció dentro de mí como una tormenta que se acerca sin avisar. Un nuevo sobre, del mismo tamaño que el primero, apareció justo frente a mí. Tragué saliva, preparándome para ser regañada. Quizás hasta desterrada de mi nuevo hogar, por lo que había hecho. Pero en lugar de eso, la carta me dejó confundida. Querida Mariam, va a impactar un asteroide y tendré que conectar la puerta a otro punto en el tiempo. No podrás regresar a casa durante unas 2 horas. Perdón por las molestias. Con cariño. Leif. No pensé. Solo corrí hacia la tienda.
La gente volteaba a verme mientras pasaba a toda velocidad, preguntándose qué me pasaba. Al llegar, entré de golpe, pero la puerta ya no estaba. Es que no lo sabía. No tenía idea de qué hacer. ¿A qué se refería? No fue sino hasta ese momento, ya con el corazón latiendo como loco, que empecé a procesarlo. ¿Un impacto de asteroide? Tuve que hurgar en mis recuerdos para intentar acordarme de lo poco que nos habían enseñado en la escuela sobre eso. ¿No podía evitarlo? No era un ángel. Tal vez lo había entendido todo mal. Horriblemente mal. Cientos de preguntas rebotaban en mi cabeza. ¿Acaso no sabía de los refugiados? ¿No me estaba vigilando desde arriba? ¿No era así como siempre supo dónde estaba? No tenía respuestas, solo me repetía esas preguntas una y otra vez. ¿Tendré que conectar la puerta a otro punto en el tiempo? ¿Qué significaba eso? Me senté junto al viejo globo terráqueo, mirando el espacio vacío donde antes había estado la puerta. Si algo malo le pasaba a todas esas personas, sería culpa mía. La regla había sido clara. No había excepciones. No debía dejar entrar a nadie. Y no por crueldad, sino para protegerlos. ¿Por qué no se me había ocurrido antes que quizás había algo más grande detrás de esa advertencia? Me quedé pensando en eso durante un buen rato, hasta que, literalmente, en un parpadeo, la puerta volvió a aparecer. Ya habían pasado las 2 horas. Contuve la respiración mientras pegaba el oído a la puerta. Nada. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Temía lo que pudiera encontrar del otro lado. Otro punto en el tiempo. Con lentitud, abrí la puerta. Casi no reconocí el lugar. El cielo entero estaba cubierto de nubes densas y oscuras. El jardín ya no existía. La villa tampoco. Todo había sido reemplazado por cenizas grises. Las colinas, antes llenas de vida, ahora estaban pelonas, y una de ellas ya ni siquiera estaba. Caminé sobre la ceniza. «Hola», grité. Mi voz rebotó entre los acantilados oscuros. Todo, y todos, habían desaparecido. Murieron con el impacto, pensé con el corazón hecho pedazos. Me acerqué al hueco que había dejado la colina destruida, y mientras avanzaba, mis huellas negras quedaban marcadas en la ceniza. El viento bajaba frío desde las colinas que aún se mantenían en pie. El aire olía a goma quemada. Este lugar estaba aún más muerto que el desierto de donde venía. Frente a mí, vi los restos fosilizados de una de aquellas libélulas gigantes. Estaba cubierta parcialmente por ceniza. Debía llevar ahí muchísimo tiempo, quizás más de 1000 años. Y al llegar al paso entre las colinas, vi algo más. A unos kilómetros hacia el oeste, sobresalían del desierto gris unas estructuras enormes. Eran más altas que cualquier rascacielos del que hubiera oído hablar. Pero se veían tan viejas, y tan muertas, como la libélula. Decidí caminar hacia ellas. Tenía que entender qué había pasado. Cuando llegué, vi que eran los restos de una ciudad. Las calles estaban cubiertas de ceniza. En algunas estructuras aún se podían leer señales. El idioma era distinto al que conocía, pero, de algún modo, lo entendía. Parecían nombres de tiendas, restaurantes y hoteles. Entonces empecé a sospechar quién había construido todo esto. Pero no podía creerlo. Otro punto en el tiempo, susurré para mí misma. Llegué a una gran plaza. En el centro, había una estatua enorme de una mujer vestida con ropa de algodón suelta. Cuando me acerqué, leí la inscripción, Nuestra Salvadora, Mariam. No se parecía a mí, pero se suponía que era yo. De algún modo, habían pasado 1000 años, o más, en este mundo, y para mí apenas habían transcurrido 2 horas. Un poco más adelante encontré una biblioteca. Los estantes estaban llenos de miles de libros. La mayoría se deshacía apenas los tocaba, pero algunos aún podían abrirse. Mi esperanza era encontrar información sobre lo que había pasado en este lugar, pero casi todos parecían ser ficción, sin ninguna relación con lo que yo necesitaba saber. Uno llamó mi atención. Estaba colocado sobre un pedestal. Pude traducir su título, más o menos, como las escrituras de Mariam. Lo que vi dentro me dejó helada. Era mi diario. El mismo que había dejado dentro de la villa antes de salir. Me senté en una silla vieja y empecé a leer lo mejor que pude. Reconocía mis entradas, pero no estaban escritas tal como yo las había dejado. Había cosas que habían sido eliminadas. No solo lo vergonzoso, como cuando me quejaba de los cólicos menstruales, también opiniones políticas.
Y lo peor, había muchas cosas agregadas. Inventadas. Eso fue lo que más me enfureció. Según esta versión de mi diario, yo había realizado todo tipo de milagros y hazañas que nunca ocurrieron. Pero lo peor no era eso, sino que mis opiniones habían sido manipuladas. Lo que escribí sobre el Estado Islámico, por ejemplo, ahora hablaba de un grupo del que nunca había oído hablar, los Yaz. Tal vez, pensé, eran descendientes de los yazidíes, pero no podía estar segura. Pensé, era el único libro que, hasta donde sabía, había estado dentro de mi hogar cuando lo dejé. Tuve que asumir que era el único registro escrito de la tierra que ellos tenían. En cierta forma, habían construido toda una civilización basada en ese diario. En mi diario. Y con el tiempo, seguramente, personas hambrientas de poder lo moldearon a su conveniencia. Pero, ¿qué les pasó? Busqué más libros, desesperada por encontrar respuestas. Uno se titulaba El principio y el fin de la Cuarta Gran Guerra. Lo hojeé. En algún momento, no sabía cuándo exactamente, había habido una guerra entre 4 grupos. Tal vez eran naciones, reinos o imperios. Y para mi desgracia, parecía haber sido una guerra religiosa. Uno de esos grupos se llamaba los Mar y parecía que creían en las escrituras de Mariam. Por otro lado, los Yaz estaban convencidos de que Mariam, yo, o al menos una versión distorsionada de mí, era el mal encarnado, y que había condenado a su gente a un mundo hostil. El conflicto entre esos grupos giraba en torno a esa diferencia de creencias. Y llevaban siglos peleando. La guerra no explicaba del todo qué había arrasado con este mundo. Terminó sin un claro ganador. Todo pareció volver a lo que fuera que aquí se consideraba normal. No fue sino hasta que bajé un piso más y encontré un archivo con periódicos antiguos, que por fin encontré algunas respuestas. El más reciente decía: obliteración por antimateria después de la retirada de la Armada Brillante del sistema. ¿La Armada Brillante? ¿Y a qué se refería con el sistema? Había una imagen dañada que mostraba un grupo de objetos enormes flotando en el aire. Revisé periódicos más antiguos tratando de entender cómo había comenzado esa guerra de antimateria, pero nada tenía mucho sentido. Lo único que parecía claro era que la Armada Brillante había sido liderada por los Yaz. Un periódico de unos años antes reveló la verdad. Me congelé al leer el encabezado: radiotelescopios en todo el mundo confirman, la Tierra ha sido encontrada. Sabía perfectamente lo que eso significaba, aunque no entendía cómo era posible. Sus telescopios habían captado ondas de radio emitidas desde la Tierra, confirmando finalmente el mito de su origen. Aquellos objetos, que yo había pensado que flotaban en el aire, en realidad estaban en el espacio. Lo entendí en ese momento: los Mar habían intentado evitar que los Yaz abandonaran el sistema solar, y por eso fueron bombardeados desde la órbita. Y ahora, los Yaz estaban regresando para reclamar su tierra perdida. Regresé a Saatari sin haber encontrado más información. Todavía era de noche. Miré hacia las estrellas, con los ojos llenos de lágrimas. La Armada Brillante se acercaba, y no tenía idea de cuánto tiempo quedaba para su llegada. Cuando bajé la vista, vi que había aparecido otro sobre frente a mí. Querida Mariam, ha llegado a nuestro conocimiento que has violado las reglas de la sociedad de vivienda. No habrá sanción, excepto tu desalojo inmediato de tu nuevo hogar y las consecuencias naturales de tus actos. Con cariño. Leif. Lloré. Todo esto era culpa mía. Las personas que intenté ayudar, todo lo que puse en movimiento, y que, al final, condujo a un holocausto de antimateria. Pero Leif no era un ángel. Lo sabía ahora. Tal vez era un demonio. O quizás algo completamente diferente. Dios no habría permitido que todo esto ocurriera. No el Dios en el que yo creía. Volví a mi carpa llena de vergüenza, rabia y miedo. Abrí mi Biblia con la esperanza de encontrar consuelo, pero mientras leía mis pasajes favoritos, lo único en lo que podía pensar era en la versión torcida de mi diario.